Financiera del Istmo. Porque el bienestar de tu familia es primero, estamos para servirte y contribuir a elevar tu calidad de vida fomentando el ahorro, crédito e inversión. Para ello contamos con 12 sucursales en todo el estado de Veracruz y 2 en Tabasco, donde nuestro personal altamente capacitado y con amplia experiencia en el ramo te atenderá. Te esperamos para darte una atención personalizada de acuerdo a tus necesidades. Zona Franca. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cualquiera que sea la hora que usted nos esté viendo. Zona Franca, el programa de análisis y crítica política de diariopresencia.com, el diario digital de Coatzacoalcos. Mucio Cárdenas Arellano y Roberto Morales Ayala, su servidor. Hoy, que es jueves 30 de diciembre de 2010, pues tenemos un tema que fue bomba precisamente este 28 de diciembre, cuando en todo México se celebra el Día de los Inocentes. Cabe mencionar que incluso muchas personas pensaron que se trataba de una inocentada. Dos noticias fuertes que cimbraron a nivel nacional. Una de ellas, la detención de 2 presuntos asesinos del alcalde electo de Rodríguez Clara, el panista Gregorio Barrada Mirabete. Y otra fue el atentado en contra del diputado federal Antonio Benítez Lucho, aquí en el sur de Veracruz, en Cozoleacaque, ese martes 28 de diciembre, precisamente cuando apenas la noticia de la detención de los presuntos asesinos de Goyo Barradas, como se le conocía, se daba a conocer por parte de la Secretaría de Marina, a pesar de que los presuntos habían sido detenidos un día antes, el lunes 27. Así las cosas, Mucio. Sí, Roberto, fíjate que a veces quisiera uno pensar que las cosas son reales y a veces termina uno con un cierto nivel de sospecha en cuanto a la autenticidad, sobre todo del asunto del atentado, ¿no? Como que pareciera que el atentado en contra de Antonio Benítez Lucho, que además es una figura relevante dentro del equipo de Fidel Herrera Beltrán, exgobernador de Veracruz, y parte de los cuadros que le sirven a Fidel para seguir manteniendo un control político en el estado de Veracruz, pues resulta que es como un atentado muy conveniente para restarle un poco de la atención a la opinión pública sobre otro hecho que nosotros consideramos todavía más relevante, como es la detención de estos 2 personajes que tienen cierta relación o se les vincula con el crimen del exdiputado federal panista y alcalde electo de Rodríguez Clara, también aquí en el estado de Veracruz, de Gregorio Barradas Mirabete. Un hecho ocurre, es indudable, la presencia de la Secretaría de Marina, que es la que viene ejecutando acciones contra el crimen organizado de manera muy precisas, por eso le llaman que fue un operativo quirúrgico, el haber detenido a estos 2 sicarios que tienen alguna vinculación, aunque no se reveló más información, pero que se sabe que fueron concentrados en la Ciudad de México y finalmente puestos a disposición de la SIEDO, que es la subprocuraduría que encargada para el asunto del combate a la delincuencia organizada. Y por otro lado, el atentado, que yo me permitiría de veras tener mis suspicacias y sospechas, porque se habla en una primera información que muchos no creíamos. La verdad es que como fue el Día de los Santos Inocentes, y créanme que se cuida uno de muchas informaciones que se difunden ese día, que al final siempre rematan con que esa es una broma, así que no hay que dejarse engañar, etcétera. Pero resulta que teníamos la sospecha de que era, en primera que era broma, en segunda decían que los disparos iban a ser dirigidos a la cabeza, al tórax y al estómago. O sea que fueron 3 intentos de dispararle a muy corta distancia al diputado federal Antonio Benítez Lucho, que además estaríamos hablando de un personaje que por segunda ocasión había buscado la Diputación Federal por el distrito de Cozoleacaque y que en el 2006 no había podido concretar ello porque pierde ante el Partido de la Revolución Democrática. Fidel lo vuelve a encajar en este proceso, lo deja como un diputado federal, es un enclave en el Congreso Federal, y que en ese momento, pues dicen que termina muy espantado, según la versión se difunde en los medios,
porque los disparos eran pues prácticamente para matarlo, o sea, el intento de dispararle era como para ultimarlo. Habría que ver si esto no es una charada, si no es una forma de distraer la atención, si estos asuntos no fue algo preparado para que no se ponga atención. Yo de veras quisiera confiar en que nos han dicho toda la verdad y que el diputado no se estuviera prestando a algo que sería de muy mal gusto para la sociedad, el haber jugado con eso únicamente para restarle la atención al caso este de los 2 sicarios, que tienen que ver con un hecho ahí sí grave, porque le quitaron la vida a un diputado federal panista que, como mencionas, había sido muy crítico del gobierno de Fidel Herrera Beltrán, al que vinculó incluso con el crimen organizado, del que él acusaba que era un cómplice. Pero yo quisiera que no estuviéramos jugando con algo que fuera una mentira a la que se estuviera prestando el diputado federal, y que por otro lado también tenemos una serie de cuestiones ahí como que no encajan, como por ejemplo los datos de quién le pagó, por qué le pagaron, que no se sabe nada, y por ahí tienes algunos datos muy interesantes al respecto. Sí, fíjate, Mucio, que precisamente ayer miércoles, diariopresencia.com, su página, dio a conocer una nota en la cual se hace referencia a que el supuesto quien atentó contra el diputado Valentín Farías Morales, de 34 años de edad. Esta persona es oriunda de Jesús Carranza y apenas había salido de la cárcel, del Cerezo, donde había purgado de aquí de Coatzacoalcos, sí, donde había purgado una condena de 8 años de prisión por asalto con violencia. Esta persona, son datos, ¿verdad?, que se supone que él cobraría, según sus declaraciones, 20,000 pesos por este asesinato, por lo que se pretendía que se consumara un asesinato en la vida del diputado federal. 20,000 pesos, y habla de que se le habían adelantado 1,500 pesos. Pues era muy barato, ¿no? Es decir, era un sicario criminal, barato, un sicario muy, muy barato, y para hacer, un atentado de esta naturaleza, pues la verdad que sí, como bien mencionas, crea muchas suspicacias. De hecho, el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, pues ya anunció de que lo van a llevar a trasladar a Jalapa para que le hagan estudios psicológicos, y llama la atención que el mismo gobernador descarta que se trate del crimen organizado. Y esto mucho lo ponemos ahora sí a comparación del caso de los presuntos asesinos de Goyo Barradas, que es un crimen eminentemente con tintes políticos, es alcalde electo y que está en asiedo porque está fuertemente vinculado con el crimen organizado, así como quienes fueron detenidos. Vamos al siguiente programa y vamos a hablar más sobre el mismo tema y datos muy interesantes. Síganos, por favor. Zona Franca.